Ahí estamos. Bueno, considerando que lo que vamos a hablar tiene que ver con la teoría junguiana, ahí está. Entonces, me pareció, busqué una imagen que no estuviera tan viejo y que tampoco estuviera tan joven. Busqué una imagen, ¿no? Y que a la vez no estuviera tan... Me pareció que esta tenía un poco de vitalidad, que se lo ve como en una actitud así de pensamiento, que es la idea que tenemos de él. Jung nació en 1877 y murió en 1961. En 1907 tuvo su primer encuentro con Freud, al que conoció más o menos en 1900. Él era médico y se empezó a dedicar a la psiquiatría. Y cuando él empezó a trabajar en esto de la psiquiatría, de qué se tratan las personas, de qué se trata el psiquismo, empieza a hacer un test de asociación a partir del cual descubre que la conciencia no es todo lo que somos. En ese momento que él descubre esto por experimentación, se encuentra con un artículo de Freud en el que Freud hablaba del inconsciente. Si bien ni Jung ni Freud son los creadores de la palabra inconsciente ni de lo que eso significa, porque era algo que ya circulaba desde mucho antes, sí es cierto que son los que le empezaron a dar, Freud primero, una entidad científica y empezó a trabajar en función de lo que era el inconsciente. Entonces, Jung y Freud se encuentran. Freud piensa primero que Jung va a ser su heredero teórico. Tienen diferentes encuentros. Freud le da un lugar muy importante a Jung, hasta que empieza a haber diferencias entre ellos, diferencias teóricas que tienen que ver con, por ejemplo, para Freud, la pulsión sexual era lo más importante y esto no era lo más importante para Jung. Jung a la vez empieza a incursionar en otras disciplinas, como ser la astrología. Jung estudiaba mucho los mitos, las religiones antiguas, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad en la antigüedad, y eso le daba como otro background y otra perspectiva de lo que debía ser la psicología. Y empiezan a tener diferencias teóricas y también diferencias en cuanto a cómo llevar adelante su escuela, su disciplina, ¿no? Esto generó que tuvieran varios encontronazos, hasta que al final cortaron las relaciones, y más o menos siempre se pone como el momento en 1912, cuando Jung, cuando Jung publica Transformaciones y símbolos de la libido, como ese momento que marca el corte. Pero más allá de eso, el primer presidente de la IPA, o sea, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, fue Jung. Y Jung, a partir de su corte con Freud y con la teoría freudiana, tiene todo un tiempo de mucha soledad. Yo siempre digo, y en los distintos cursos nos reímos bastante, ¿no?, de que Jung tuvo una gran suerte, que fue que se casó con una mujer, que era Emma, que era millonaria. Entonces, eso le ayudó a él en la época que tenía que crear, porque tenía como un sostén económico que no necesitaba trabajar. Y bueno, siempre pensamos, ¿no? Y en los cursos siempre nos causa gracia esta anécdota, en el sentido de que decimos, bueno, nosotros no tenemos una esposa millonaria y entonces por eso no somos Jung. Pero bueno, sabemos que no es así, pero nos gusta pensar para verlo un poco más humano también. Busca. Cuando Jung dejó de... Lo sigo un ratito y después ya lo voy a sacar. Cuando Jung se separa entonces de Freud, queda como muy aislado de todo el círculo freudiano, queda con mucha soledad, y ahí él empieza a trabajar en los libros rojos,
que en principio son los libros negros, que vieron que ahora se están se han editado y están siendo presentados. Y de los libros negros, él pasa al libro rojo, que es el libro rojo porque estaba forrado en cuero rojo, y ahí él plantea muchas fantasías, sueños que tiene, en lo que él le da mucho miedo todo esto porque se va adentrando en su inconsciente de una manera muy impresionante, que asusta y que a la vez dice que si él se plantea a sí mismo que si él no tiene la valentía de hacer esto, él no puede pedirle a ningún paciente que lo haga. Y a partir de todo el trabajo que él hace consigo, ¿no? Él tiene diferentes sueños. Algunos sueños tienen que ver con su proceso personal y otros sueños, como estamos en 1912, 1913, 1914 y en adelante, algunos de los primeros sueños tienen que ver también con las guerras mundiales, con la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, él tiene un sueño en donde va por la orilla del mar y ve el mar rojo y cantidad de cadáveres, y él se asusta mucho de este sueño porque todavía no se sabía que iba a haber una guerra, y entonces él piensa que este sueño tiene que ver con que él se está desintegrando como ser humano, y bueno, y al final después cuando empieza la Primera Guerra, él comprende que esto tenía que ver justamente con un clima que estaba sucediendo alrededor en esa época. Entonces, bueno, a partir de todo el trabajo que él hace consigo mismo, él va a ir planteando lo que es la teoría junguiana. Entonces, la teoría junguiana, lo que vamos a ver, es que tiene diferentes, él armó de diferentes, y me gustaba mostrarles este cuadro porque me parece que va a quedar como más claro todo, ¿no? Él arma la teoría junguiana desde tres aspectos fundamentales. Primero, la idea de la estructura de la psique, ¿no? De cómo él va a estructurar lo que es lo psíquico. Segundo, las leyes y la dinámica de esta actividad, ¿no? Que tiene que ver con el principio, los diferentes principios, el principio de polaridad, de enantiodromía, de totalidad. Hay una serie de principios que él dice que son los principios a través de los cuales funciona lo psíquico. Y luego un método terapéutico que se va a basar en estas dos primeras aspectos, ¿no? O sea, a partir de la estructura y de la dinámica, él va a presentar un método terapéutico que está en concordancia con esta idea. Dentro de lo que es la estructura psíquica, lo primero que él va a presentar es que tenemos una conciencia y tenemos un inconsciente personal y un inconsciente colectivo. Podemos recordar que digamos, de una forma amplia, el inconsciente en general es todo aquello que sabemos que es psíquico, pero que no está en nuestra conciencia. Y que se va a manifestar de diferentes maneras. Se va a manifestar a través de sueños, de fantasías, de chistes, ¿no? También se va a manifestar a través de cuentos, mitos, y él, dentro de lo que es el inconsciente en general, va a hacer como una diferencia estratificada de lo que es el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Él va a decir que el inconsciente personal, en líneas muy amplias, tiene que ver con desde, ¿no? Que sería como el aspecto más superficial de lo inconsciente, en el sentido de que es lo que en este momento que yo les estoy hablando, lo que no me estoy acordando es parte de mi inconsciente, o sea, lo que uno no se acuerda hasta lo que uno ha reprimido. O sea, hay distintos grados de inconsciente, pero él no lo piensa atabicado, como por ejemplo lo pensaba Freud, desde que hay un preconsciente y un inconsciente personal, sino que para él simplemente es un tema de grados. Y dice que todo lo que tiene que ver con el inconsciente personal es todo lo que ha sido personal en algún momento y pasa a formar parte de lo inconsciente, o sea que no está siendo consciente. Y también lo que plantea es que hay otro inconsciente, que es el inconsciente colectivo, que él lo va a llamar inconsciente colectivo porque pertenece a lo universal. Es un inconsciente que tenemos todos por el simple hecho de ser seres humanos, de pertenecer a la misma línea de los seres humanos. Ya por eso, desde el nacimiento, así como traemos un ADN inconsciente,
digamos, traemos un montón de información de la que no tenemos conciencia, porque es inconsciente, pero que está en todos nosotros. Entonces, él a partir de esta idea va a separar y va a profundizar y va a plantear que tenemos una conciencia, un inconsciente personal que está constituido por los complejos y un inconsciente colectivo que está constituido por los arquetipos, ¿no? Y en dónde está el sí mismo. Entre el inconsciente personal y la conciencia va a estar el yo. Esto se los dejo como para una idea que no lo vamos a desarrollar hoy. Lo que vamos a desarrollar hoy es lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo y los arquetipos. Y lo vamos a ver a partir de un mito. Entonces, la idea es que el inconsciente colectivo, como veníamos hablando, tiene que ver con esta información que recibimos todos por el solo hecho de ser seres humanos y que es universal a todos. Este inconsciente colectivo tiene como unidad los arquetipos. Los arquetipos, va a decir Jung, son imágenes inconscientes que el alma, dice Jung, está llena, repleta de imágenes y que estas imágenes operan en la psique humana. ¿Qué significa esto de que operan? Que nosotros actuamos de acuerdo a estas imágenes inconscientes de las que a veces no tenemos idea que forman parte de nosotros, que siempre tienen efecto. Entonces, él va a decir que el inconsciente colectivo se manifiesta, está formado por los arquetipos y a la vez se manifiesta a través de mitos, de relatos colectivos y también de sueños, ¿no? Hay sueños personales y hay sueños arquetipales. Dentro de lo que es los mitos, si fíjense, ¿no? Si nosotros vemos, teniendo en cuenta lo que decíamos que los arquetipos son universales, vamos a ver también cómo los mitos hablan de los mismos temas en distintas épocas, en distintas regiones, o sea, espacios que no se conocían, gente que no se conocía entre sí, que no tenía ningún contacto, va a plantear las mismas temáticas, que son estas temáticas de los mitos. Y esto, fíjense, también ¿por qué es? Porque el hombre, en todas las épocas, en todas las regiones, se ha hecho y se hacen las mismas preguntas. Preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, por qué nacemos, por qué existimos, qué es la muerte, por qué hay personas que son buenas y se mueren, por qué hay personas que son malas y siguen viviendo, y seguramente que todos tenemos algunos, ¿no? Yo tengo que decir, me acuerdo cuando apareció que se enfermaba de COVID Trump, ¿no? Y pensé, es una buena oportunidad. No, pero hay tanta gente, o sea, y en el mismo momento que pasaba eso, se habían muerto un montón de otras personas que son buenas, ¿no? Y entonces pensé que verdaderamente no tengo la sabiduría para comprender qué es lo que pasa. Y esto que me pregunto yo, seguro que se han preguntado muchas de ustedes que se están riendo ahora, ¿no? Y que asienten. Y también en otras épocas ha pasado con otro tipo de personajes, ¿no? Yo nombro a Trump porque creo que es algo generalizado, ¿no? El amor que todos le tenemos. Pero en otras épocas también ha habido y también las personas se han hecho las mismas preguntas y a partir de todas estas preguntas, o sea, ¿qué es el amor? ¿Por qué la gente se encuentra? ¿Por qué las personas sufren? ¿Por qué hay personas que son buenas y sufren? ¿Por qué esta idea, ¿no? Que nosotros tenemos a veces de que la vida es justa y la vida nunca es justa. Y entonces eso también trae otras preguntas que las personas se hacen. Entonces, a partir de esto van surgiendo relatos de diferentes niveles. Van surgiendo relatos que son los mitos. Bueno, luego de la interrupción. Entonces, bueno, la idea es esta, es que los mitos siempre nos hablan de lo colectivo y que en diferentes momentos y responden a las mismas preguntas. Y dentro de lo que es
el mito lo que podemos decir es que es un relato tradicional en el sentido de que se va transmitiendo de generación en generación a partir de la palabra y que habla de la historia de seres arquetipales, ¿no? De seres que son como modelos. Tenemos los mitos y también tenemos los cuentos. Los cuentos cuando surgieron no tenían título, ni siquiera eran cuentos. Era ese momento en donde las personas se reunían porque tenían una gran necesidad de relato, de conocer de qué se trata, de tener relatos. Nosotros no nos damos cuenta en la actualidad, pero el relato forma parte de nuestra vida. O sea, ¿quién no ve una serie de Netflix? ¿Quién no ve una película? ¿Quién no está leyendo un libro? ¿Quién no se cuenta una historia? ¿Quién a veces no escucha un chisme para tener un relato? ¿No? O sea, el relato es permanente y tenemos una gran necesidad de relatos. Entonces, en la antigüedad, en las distintas comarcas, pueblos, sucedía lo mismo y se armaban relatos con diferentes objetivos, con el objetivo de instaurar normas, con el objetivo de contar un suceso que pasó, de cómo algo cambió. Entonces, todos iban o una novedad, y esto se iba armando en comunidad, en el sentido de que había un contador del relato, pero estaba toda la comunidad participando y por ahí decía, bueno, y mataron al tigre, y alguien decía, no, no quiero que lo maten, entonces decía, no, quedó herido, quedó mal herido, ¿no? Y el relato entonces iba siendo un relato comunitario que no tenía un creador, sino que, y tampoco tenía un título. Y así se fueron distintos relatos, se fueron repitiendo, y esto fue lo que fue construyendo los cuentos, que después en algún momento empezaron a tener un título, ¿no? Entonces, si nosotros tuviésemos que diferenciar, cuando hablamos de mito, hablamos en general de historias que hablan de la creación y que se refieren a seres arquetipales que en general son los dioses. Y cuando hablamos de otros relatos, por ejemplo los cuentos se refieren más a lo cotidiano, a las formas en las que una comunidad se normativizaba, trataba de responder a ciertos problemas que tenía, trataba de contar ciertos sucesos, o sea, los cuentos serían como más cotidianos. Entonces, pensando, digamos, ya hablamos de lo que sería, ¿no? Y de estos mitos serían lo que constituye parte, sería la manifestación de lo que es el inconsciente colectivo. Sería una de las manifestaciones, igual que los relatos orales, ¿no? Porque en su núcleo hay arquetipos, hay seres arquetipales. Entonces, a partir de esto, yo quería mostrárselos a partir de un mito y cómo este mito también actúa en un cuento, y este mito y este cuento sigue actuando en nosotros y sigue teniendo efecto en estos días. Y en estos días es algo que cuestionamos mucho, ¿no? Entonces pensé en el tema de la belleza, de lo femenino, y pensé en el tema de la sororidad, que es un tema que está actualmente muy conversado, que sororidad, la palabra sororidad es un neologismo que se refiere a la fraternidad entre las mujeres en el marco de la violencia de género, sexual y de la estructura patriarcal. Eso es lo que se llama sororidad, ¿no? Y que es algo que, digamos, estamos todos hablando mucho de que esto debe suceder, y estamos hablando de que esto debe suceder porque no sucede tanto y porque hubo épocas en donde no sucedía nada. Entonces, a mí me gustaba relacionar esto, primero contarles cómo en algún momento las feministas empezaron a trabajar sin nombrarlo como sororidad, porque es un término nuevo, y pensé en un artículo, digamos, respecto de los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas forman parte de nuestra vida desde que nacemos, y han formado parte desde siempre, y están en las propagandas, en las películas, en las obras de teatro, o sea, donde ustedes vean, hay cuentos de hadas. Hasta ¿vieron la propaganda esa espantosa Sif, en donde aparece el héroe, aparece el castillo, y parece que uno va a ser la princesa de la casa porque limpia con Sif? O sea, piensen qué cosa más espantosa y patriarcal, pero disfrazada de cuentos de hadas, ¿no? Tomando esa potencia.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los años 70, las feministas empiezan a cuestionar la presencia de los cuentos de hadas, porque lo que plantean es que los cuentos de hadas son la primera lectura que todos tenemos. Y hay una folclorista, que es Alison Lowry, que escribe un artículo en el que dice que los cuentos de hadas nos ayudan un montón en nuestra vida y nos traen un montón ella lo escribe en el 79, y nos traen potencia y nos enseñan cómo resolver las distintas situaciones de la vida, ¿no? Y habla como muy bien de qué serían los cuentos de hadas, ¿no? Y nombra algunos cuentos de hadas que tienen estas características, pero que son cuentos de hadas que en general nadie conoce, ¿sí? Ella elige unos. Entonces, frente a esta situación, en la década del 80 hay un artículo que es muy importante, que es de Marcia Lieberman, que le responde a Alison Lurie, y el artículo de ella se llama buscando cómo las mujeres están esperando que venga el príncipe, ¿no? Y habla de la aculturación femenina a través de los cuentos. Entonces, este es como un artículo paradigmático en la historia de los cuentos y el feminismo. Y ella en este artículo lo que va a plantear es que los cuentos de hadas nos muestran un cuadro de cómo deben ser los roles de género, ¿no? De acuerdo al sexo de cada uno, ¿no? Estamos hablando de los 70, todavía estamos en pleno binarismo, ¿no? Estamos hablando de los 80, todavía seguimos en pleno binarismo, no llegó todavía Judith Butler, y entonces ella lo que plantea es esta idea de que los cuentos nos proponen roles de género y dicen que hasta determinan el destino de las personas de acuerdo a su género. Y fíjense, a mí me gustaba contarles esta palabra porque me parece un espanto que el destino esté marcado, o sea, nosotros hoy lo pensamos, pero esto verdaderamente ha sido así, porque en los cuentos las damas se casan, y eso es lo más esperable, y es el destino final, y ahí se terminó el cuento. O sea, el cuento, ¿cuándo termina bien? Cuando se casó la muchachita con el muchachito, ¿no? Y comieron perdices. O sea, ya no hay más vida después del casamiento, y nadie espera que haya vida después. Y entonces, Marcia Lieberman primero le dice, esos cuentos que vos elegiste, Alison, no son los que seguimos escuchando, ¿no? Los que seguimos escuchando y los que están en Disney son Blancanieves, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, La Cenicienta, y todos nos hablan de lo mismo, que no tiene mucho que ver con cómo resolver los conflictos, ¿no? Y entonces ella va a ir más allá y va a decir que en estos cuentos, por un lado, además de que nos determinan los roles de género y determinan el destino de acuerdo a la sexualidad, ella va a decir que millones de mujeres han sido educadas psicosexualmente y han determinado su futuro y lo que es esperable para ellas a partir de la lectura de los cuentos, a partir de tanta información, ¿no? Como que los cuentos han sido tecnología cultural que nos ha formado a millones de mujeres. Y de hecho, lo que va a decir también es que se arma una contradicción entre las mujeres que seguimos esperando ese príncipe azul, cuando en realidad ya estamos en otra época que requiere de nosotras otra actitud. Lo dice en los 80, lo cual en los 80 ya sucedía, que las mujeres trabajaban, ¿no? Y tenían como un montón de responsabilidades, y a la vez hay un nivel psíquico en donde siguen esperando este príncipe azul. Y va a plantear que no solamente pasa eso, sino que además los cuentos plantean oposiciones. Y plantean oposiciones de esta manera, y acá vamos al tema de la sororidad, porque dice que los cuentos generan competencia entre las mujeres. Porque dice que siempre en estos cuentos hay un concurso de belleza, que el cuento plantea que hay una mujer que es la bella, que las bellas nunca pasan desapercibidas, siempre van a llamar la atención. Primero van a ser odiadas por la bruja, ¿no? Por ejemplo, en Blancanieves por la madrastra, la Cenicienta por las hermanastras y por la madrastra también, ¿no? Y después van a ser la elegida del príncipe. Y que para ser la elegida del príncipe
no tiene que hacer nada, solo tiene que ser bella, ser buena, por supuesto que buena, amable, o sea, todas las cualidades que va a tener la bella son cualidades que son beneficiosas para el resto, no son beneficiosas para la bella. O sea, nunca la bella ni es valiente, ni es inteligente, ni puede resolver problemas. La bella lo único que puede hacer es cantar bien, bailar muy lindo, o sea, para que la escuchen y la vean. O sea, siempre tiene que ver con agradar al otro. Va a tener buenos modales, se va a aguantar que la maltraten y va a responder igual amablemente, ¿no? Va a tener todas estas grandes características y a la vez es bella. Nada más que eso es todo lo que tiene que hacer la bella. Y la bella, además, como decimos que hay un concurso de belleza, Marcia va a decir que hay un concurso de belleza en el cual hay un solo premio. Y el premio es el príncipe. Sí, señoras. Entonces, vamos a tener el premio que es el príncipe, que se lo va a llevar la más buena y la más sacrificada, digamos, ¿verdad? Entonces, las demás, dice, no les queda otra que ser, o sea, es como que de ahí ya opone, ya marca 3 tipos de pares de opuestos, dice Marcia Lieberman. Un par de opuestos va a ser la joven y la vieja, porque siempre las mujeres mayores con poder van a ser las brujas. Entonces va a estar la doncella y la bruja, un par de opuestos. La bella y la fea. La fea siempre es cruel, es mala, es inescrupulosa, ¿no? Y eso porque es fea. Y la bella siempre es buena, o sea, queda totalmente disociadas las dos cosas. Y a la vez otro par de opuestos que va a ser el tema de la princesa y el varón, ¿no? Y el varón puede ser malo, puede ser intrépido, puede ser valiente, puede tener un montón de condiciones que la bella no va a tener. Entonces, estos van a ser los 3 pares de opuestos que va a plantear Marcia Lieberman, que están en todos los cuentos, en todos los cuentos que nosotros vamos escuchando. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo pensaba que hay un mito que grafica perfectamente esto, que es, digamos, es un mitologema, porque es parte de un mito más grande, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que fue la guerra de Troya y cómo empieza la guerra de Troya, y que es el juicio de París. El juicio de París, les voy a contar, porque a mí es de los mitologemas de los que más me gusta. Se trata de que Tetis y Peleo se van a casar. Entonces, en su casamiento, como son dioses, digamos, Tetis es una ninfa, Peleo es un ser humano, pero van a casar y invitan a todos los dioses del Olimpo. Invitan a Zeus, a Afrodita, Hermes, Atenea, Hera, están todos los invitados. Entre todos estos invitados hay alguien a quien deciden no invitar, que es Aéride o Eris, según la traducción que ustedes encuentran, que es la diosa de la discordia. Y no la invitan por obvias razones. Quieren que el banquete funcione bien, ¿no? Entonces dicen, la diosa de la discordia, mejor que acá no aparezca, no la vamos a invitar. Invitan a todos, menos a la diosa de la discordia. La diosa de la discordia se entera, por supuesto, de que está este banquete y que no ha sido invitada y se molesta bastante. No le gusta no haber sido invitada. Entonces, como es la diosa de la discordia, piensa algo muy ingenioso y brillante de cómo va a ser su participación, que va a ser una venganza. Entonces, en el medio del banquete, cuando todos están disfrutando, están comiendo, están bebiendo, riéndose y pasándola brutal, se hace un momento un silencio, que es el silencio en el que Eris aparece en el medio del banquete, aparece cual diosa, ¿no? Toda así soberana, digamos, ¿no? Grande, caminando despacio y tranquila, mirando para un lado, mirando para el otro, muy altiva ella, ¿no? Y no solamente esto, sino que además tiene una manzana en la mano, que es una manzana de oro, como de un árbol. Y entonces va caminando con la manzana, ¿no?
muy tranquila, atraviesa todo el espacio y llega hasta una mesa en donde están todos comiendo y en la cual están Hera, está Atenea y está Afrodita. Y agarra la manzana, la limpia, ¿no? En su ropa para que quede bien lustrosa y la tira sobre la mesa, así, y dice, para la más bella. Se da la media vuelta y se va, porque ya cumplió con todo. ¿Qué pasa entonces con la manzana? Que Hera, Atenea y Afrodita se abalanzan las tres a la vez sobre la manzana, porque las tres consideran que son las dueñas legales. Cada una considera que ella es a quien le corresponde la manzana, porque es la más bella. Entonces empiezan a pelearse mucho. Y ninguna suelta la manzana. Piensen, ¿no? Que si nosotros vemos estas tres diosas, ¿no? Hera era la diosa del matrimonio porque era la que estaba casada con Zeus, que siempre a mí me parece un poco triste y antipático su lugar porque siempre andaba enojada y mal porque Zeus escapaba con las ninfas, ¿no? Pero es la diosa que protege a las mujeres del matrimonio, es de la organización y de la estructura familiar, podríamos decir. Atenea, que es la diosa de la guerra, de la sabiduría, de la justicia, ¿no? Que se acuerdan que nació de la cabeza de Zeus, ¿no? Y Afrodita, que es la diosa de la belleza, de la armonía, ¿no? Y que en la armonía entra todo, ¿no? Y es la que tiene todos los secretos, digamos, de la belleza. Entonces están las tres peleándose a matar por esta manzana de la belleza, ¿no? Y ya tenemos como un primer inconveniente acá, fíjense de cómo se arma el mito, ¿no? Porque cada una tenía cualidades hermosas y enormes como para necesitar ser determinada la belleza, ¿no? Y como ya, yo pienso, ya el mito nos marca una idea que hoy diríamos que es patriarcal, ¿no? Que es que el valor era la belleza y la belleza siempre es para un otro, no es para ellas. Y ellas eran diosas, o sea, estamos hablando no de humanos, sino de diosas poderosas del Olimpo, que terminan peleándose por una manzana para ser consideradas las más bellas por otros, con lo cual ya mismo no toman ellas en serio su propio poder, ¿no? Entonces, en el medio de todo este banquete y de toda esta pelea, hay un momento que el gran patriarca, el gran padre Zeus, dice, basta. Se termina la discusión, agarra la manzana y se termina todo acá. Dice, esto lo vamos a arreglar en otro momento. Seguí el banquete, que ya no es el mismo banquete, porque la discordia tuvo su efecto y logró estar presente. Y lo que Zeus decide es que hay un monte en el cual hay un pastor. Este pastor se llama, en un principio, Alejandro. Alejandro significa el que protege a los hombres. Pero en realidad este pastor era Paris, lo cual él mismo no lo sabía. Paris era un hijo de Príamo. Príamo era el rey de Troya. Entonces, cuando iba a nacer Príamo, iba a nacer Paris, su mujer, la mamá de Príamo, de Paris, tuvo un sueño según el cual Paris iba a destruir Troya. Entonces, ella pidió que le analizaran ese sueño y cuando le dijeron esto, también le dijeron que lo tenía que hacer desaparecer, que lo tenía que matar. Ella no lo hizo matar, sino que lo hizo desterrar, llevar a otro lugar donde alguien lo cuidara. Entonces, este es Paris, que no sabe que es hijo de Príamo y que es un pastor que le pusieron de nombre Alejandro, el que protege a los hombres, y que está en un monte cuidando de las cabras, los toros, los animales. Entonces ahí está Alejandro, o Paris, lo voy a llamar Paris, así ya sabemos, está Paris y llega Hermes, enviado por Zeus, y le dice que él va a ser el juez que va a tener que determinar a quién pertenece la manzana. Llega Hermes al monte con las tres diosas, con Afrodita, con Hera y con Atenea. Entonces
están ahí las tres diosas. Paris no quiere saber nada de esto, verdaderamente, porque siente que, por un lado, que le queda muy grande este acto de juez, y él es un simple pastor, y por el otro lado, porque como con un poco de cautela, tiene bastante miedo, porque hay una que va a quedar contenta, pero hay dos diosas que lo van a odiar. Que yo pienso, ¿no? Aunque no lo dice eso, no lo encontré en ningún libro, pienso que esta fue la astucia de Zeus, que salió del embrollo y mandó a otro, y que también esa es la falta de responsabilidad de Zeus, porque el que tenía que determinar y no mandar a alguien, ¿no? Fíjense, ¿no? Qué gran error de parte de Zeus, ¿no? Porque manda a un pastor a que resuelva un tema que es un tema capital, porque es un tema entre diosas, ¿no? Entonces, minimizó el problema y Paris quiere no hacerlo, y Hermes le dice, mira que si no lo haces, vas a tener problemas con Zeus. Entonces, Paris piensa que tener problemas con las diosas no es tan grave como tener problemas con Zeus, y decide que va a ser el juez, y entonces, y también le pide ardientemente a Zeus que por favor lo proteja de la ira de las dos que van a quedar afuera. Entonces, para hacer bien su trabajo, y acá hay toda una parte que es bastante erótica del mito, en la cual Paris les pide a las tres mujeres que se saquen todas sus alhajas, que se desnuden, y cada una por separado tiene que desfilar para que él la pueda ver muy bien, cual un juez. Hay un cuadro que les voy a mostrar, que es un cuadro de Rubens, que es muy lindo, que es sobre el juicio. A ver si... ¿Están viendo o todavía no? No. Ahora, ahí está. Ahí se ve el juicio de Paris. ¿Ven? Acá están las tres diosas y acá está Paris con Hermes, que están juzgando a las tres diosas, ¿no? A mí me gusta este cuadro, es muy potente, pero, y me gustaba mostrárselos porque marca ese momento de alta intensidad que es el momento del juicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada una, la primera que desfila es Hera, ¿no? Que se acerca, y cuando se acerca a Hera, por supuesto que Paris no puede creer la potencia y la belleza de Hera, que le parece perfecta, ¿no? Y viene caminando lentamente Hera, y cuando se acerca de una manera que siente que las otras dos no la escuchan, ¿no? Le hace su promesa. Cada una va a tratar de chantajear a Paris con algún favor, ¿no? Hera le promete que va a hacer un imperio de todo lo que es el Asia, ¿no? Y que él va a ser el emperador del Asia, ¿no? Y que va a lograr manejar bien las cosas y organizar y todo esto, ¿no? Paris le dice, bueno, tengo que ver a las otras, no te puedo prometer nada, la verdad es que vos eres muy bella, pero yo tengo que cumplir mi función, ¿no? Entonces se va Hera, aparece Atenea, que también es bellísima, y Paris no puede creer, porque no podría elegir entre ninguna de las dos, de lo perfectas y bellísimas que son. Y aparece Atenea, que viene caminando, ¿no? Y se le acerca, y cuando cree que las otras no la van a escuchar, también le promete sabiduría en la guerra, le promete ganar todos los combates, ¿no? Le promete ser justo, ser correcto, saber tener la cautela suficiente, ¿no? Ser estratega, ¿no? Le promete todo lo que ella le puede dar de acuerdo a sus características. Paris le responde lo mismo, le dice que ella es bellísima, que no, le va a costar muchísimo elegir, pero que tiene que ser justo y equitativo y tiene que cumplir su función como corresponde, ¿no? Entonces, ahí está Paris esperando a que venga Afrodita. Afrodita, acordémonos, la reina de la belleza, la diosa de la belleza, que cuando va caminando, donde se posan sus pies, Deméter, que es su amiga, hace que crezca pastito, o sea, donde cada piecito de Afrodita pisa, nace pastito. Y viene
Ya caminando, Afrodita, distinta, porque viene caminando muy suavemente, muy sensual, se mueve de una manera, tiene como hasta un perfume alrededor, Afrodita, ¿no? Que ya llena todo de un perfume y que Paris no sabe ni qué hacer con todo esto que va sintiendo, ¿no? Ya desde antes de que haya llegado a acercarse a Afrodita. Entonces Afrodita le dice, tenés que elegirme a mí porque yo soy la bella, fíjate, ¿no? Y toma su mano y le dice, tocame acá, toca todos mis secretos. Y Paris se va poniendo cada vez más nervioso y ella le dice, entiendo tus nervios cuando estás tocando porque te das cuenta de lo bella que soy. Y yo, le dice, conozco una mujer que es tan bella como yo y que se puede enamorar de vos, porque yo te veo acá, Paris, le dice Alejandro, ¿no? Yo te veo acá, pastor, que estás en el medio de las cabras, de los toros, y nadie puede valorar la belleza que vos sos, está siendo desperdiciado. Y hay una mujer que si vos me tocás y sentís la suavidad de mi piel, tiene la misma suavidad de su piel, es tan bella como yo, y que yo puedo hacer que esa mujer se enamore de vos. Y Paris le dice, ¿cómo se va a enamorar de mí que soy un pobre pastor? Y Afrodita le dice, no, no, vos tenés que confiar en mí, solo tenés que darme la manzana. Vos me das la manzana y del resto me encargo yo. Helena de Esparta, que está casada con Menelao, se va a enamorar perdidamente de vos. Y ella es la mujer más bella del planeta. Entonces, Paris, casi temblando, ¿no? Ya de deseo, de que ya no puede pensar más con semejante, o sea, y la ve a Afrodita más bella que a todas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le da la manzana a Afrodita, que se va vencedora de las otras, a lo que es a encontrarse al Olimpo, ¿no? Donde va a ser ostentación de su manzana de oro, porque es la más bella. Y a la vez se va a ganar, por supuesto, el odio eterno de Hera y de Atenea. En ese mismo momento, Afrodita empieza a hacer toda su campaña, por la cual, ¿qué es lo que va a pasar? Les cuento como este final, como para que le hagamos un cierre, y después vamos a lo que es Peter Pan y cómo esto se relaciona. Lo que va a hacer es Afrodita enseguida, digamos, lo primero que va a suceder es que Príamo en Troya decide hacer un evento en conmemoración a su hijo desaparecido y buscan un toro. Y cuando buscan un toro, eligen un toro que es un toro de Paris, que era el toro preferido de Paris, con el que Paris lo cuidaba mucho ese toro y se sentía como que era su amigo el toro. Entonces Paris decide ir a escondidas también para cuidar a su toro. Va a los juegos que se producen en amor de este hijo desaparecido, que es el mismo Paris que está ahí, y Paris gana. Entonces, como Paris gana, hay otro de los hijos de Príamo que lo quiere matar. Paris, para defenderse, se va y se esconde en el templo de Zeus. Y en este templo de Zeus aparece, en algunas historias dicen Casandra, que es también hija de Príamo, que sería una hermana, que profetiza, ¿no? que es una divina, y que le dice a Paris que él es hijo de Príamo. Y en otros dicen que Paris tenía una ropa con el bordado y que eso demuestra que él era hijo de Príamo. La cosa es que en ese momento se descubre que Paris es hijo de Príamo, o sea que es un príncipe de Troya, y vuelve a la corte, ¿no?, a ocupar su lugar. Mientras tanto, en Esparta está Atenea, Helena, casada con Menelao, y Menelao tiene que hacer un viaje a Troya, se hace medio amigo de Paris. Paris luego va al Peloponeso, al lugar donde están Helena y Menelao, y lo atienden, ¿no? Y Menelao se siente muy amigo de Paris y todo. Por supuesto que Paris está totalmente enamorado de Helena, y por supuesto que Afrodita está tejiendo
sus hilos detrás de toda la historia, y en un momento hay unos funerales, entonces Menelao tiene que ir a estos funerales, y le pide a Helena que cuide a Paris, mientras él no va a estar por unos días. Así que imagínense que en esos días que se quedan solos, Paris y Helena, obviamente, que entran en una situación amorosa, apasionada, impresionante, ¿qué hace? ¿No? Porque siempre se dice es el secuestro de Helena, pero en realidad no es tanto el secuestro, porque Helena llena, ¿no?, el barco con un montón de posesiones, porque esto se arma varios días, o sea, no es tan fácil secuestrar a Helena si Helena no hubiera querido, y Helena quiso muy amorosamente ser secuestrada, y entonces Helena es secuestrada por Paris, que se la lleva a Troya, y cuando vuelve Menelao, obviamente que esto determina ya, o sea, van a quejarse a Troya y a pedir que le devuelvan su posesión, que es Helena, no se las devuelven, y entonces esto es lo que va a generar la guerra de Troya, que va a durar unos 10 años, y que en la guerra de Troya se acuerdan que está Odiseo, está Aquiles, hay un montón de historias en esta guerra, y que a la vez, ¿cómo es? Bueno, va a ser el fin verdaderamente, esto que habían dicho, ¿no?, de que París tenía que desaparecer porque iba a ser el fin de Troya, bueno, es lo que va a suceder. Y por supuesto que Atenea y Hera van a estar todo el tiempo en contra de Troya, porque van a estar en contra de París, ¿no?, y va a hacer que sea muchísimo más penosa y más difícil esta guerra para los troyanos, ¿no? Pero fíjense cómo todo empezó por esta historia, ¿no?, de la belleza, por este primer concurso de belleza, digamos, mitológico, y que tiene que ver, ¿no?, y en el cual también hay una manzana, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no?, si nosotros analizamos un poco nada más, ¿no?, lo que es este mito, aparece de nuevo la manzana como aparece la manzana en el mito de Adán y Eva, ¿no? Y la manzana, siempre que aparece, tiene que ver con un conocimiento. Y también tiene que ver con la discordia, porque tiene que ver con el conocimiento del bien y del mal. Tiene que ver con un saber. Y fíjense, ¿no?, nosotros podríamos pensar que en este mito, que se pelean por la manzana, están como en un orden superior de importancia los egos que el conocimiento. Porque al fin y al cabo, la manzana lo único que sirve es para la discordia, o sea, es un conocimiento que lo único que va a generar es una guerra y no va a generar mayor sabiduría. A la vez, esto, si verdaderamente la manzana hubiera cumplido su función de conocimiento, cada una de las diosas se hubiera parado en lo que es su verdadero poder. Que a la vez otra cosa que sucede es que las diosas se rinden a que un pastor determine cuál es la más bella. Fíjense, ¿no? Uno diría, y si lo vemos como simbólicamente, ¿no?, mandadas desde lo patriarcal, que es Zeus, cualquier hombre, aunque sea un pastor perdido en un monte, puede determinar y puede hacer que las diosas se desnuden, que las diosas traten de conquistarlo, de seducirlo, ¿no?, en lugar de cada una hacerse cargo de su propia identidad, que ya es suficiente, ¿no?, y que ya le sobra, ¿no? Y a mí me parecía, y por eso me parece tan actual este mito, ¿no?, o este mitologema, porque realmente es lo que pasa. O sea, yo pienso verdaderamente, ninguna mujer es fea, todas las mujeres son bellas y todas las mujeres tienen sus talentos. ¿Por qué las mujeres tienen que estar compitiendo entre sí para que un hombre determine cuál es la más bella, cualquier hombre que sea, ¿no? Y esto es lo que va como en contra de lo que es todo lo que plantea el feminismo de la sororidad, ¿no? Que justamente si las mujeres empiezan a hacerse cargo de su diferencia, porque de hecho no todas tienen que ser bellas de la misma manera, y cada una, como cuando la iba viendo París era bella a su manera, y cada una era bella y con muchos talentos. Pero fíjense cómo ese mito nos muestra cómo funciona
la cultura patriarcal ya desde ese momento. Y pensaba en relación a esto, ¿no? Que esto va sucediendo en los diferentes cuentos, ¿no? Y que tenemos cantidad de cuentos, como La Cenicienta, La Bella y la Bestia. Fíjense que está la hermana bella y las otras hermanas feas, ¿no? Y siempre está esta oposición que dice Marcia Lieberman. Y como nosotros habíamos planteado el tema de Peter Pan, en el tema de Peter Pan también aparece este tema. Aparece como un tema como casi secundario. Y fíjense, ¿no? El cuento de Peter Pan es un cuento que fue escrito más o menos en los primeros años de 1900. Fue escrito por James Matthew Barrie, que era un escocés, que había nacido a fines del, o sea, en los últimos 20 años de 1800, más o menos en 1880, 1860, una cosa así, digamos, en los últimos años, y que en 1900 conoce a una mujer que tenía unos hijos y él empieza a jugar con estos hijos y a partir de lo que él va jugando con estos hijos, estos chicos van armando como obras de teatro y cosas así. James Matthew Barrie, no puse hoy una imagen de él porque pensé que no las iba a llenar de imagen, pero medía más o menos 1,50 m, era muy chiquito y si ustedes ven una foto de él, siempre parecía un niño porque él mismo no quería crecer. Había tenido una historia muy triste en su infancia, ¿no? Porque había muerto un hermano de él y su mamá dejó de verlo a él porque se quedó como atrapada en este hermano muerto y no quería crecer. Y en algún momento se casó con una actriz famosa y ese matrimonio, piensen, ¿no? A fines de 1800 duró 1 año y terminó con un escándalo. Y parte del escándalo tenía que ver con la no consumación sexual, porque era algo que le costaba mucho a él, todo lo que tenía que ver con lo adulto. Y sin embargo, él siempre jugaba y quería jugar con estos chicos. Y entonces estos chicos le pedían y él iba creando historias para ellos. Como él paseaba mucho por los jardines de Kensington, en el medio de estos paseos, con ellos y estos juegos, empieza a pensar en la historia de Peter Pan, que Peter Pan es él, en última instancia, ¿no? Que tiene que ver con un niño que no quiere crecer. La historia de Peter Pan tuvo distintos títulos que él fue pensando, y también quería contarles que es la primera obra de teatro que se presenta con efectos especiales. Porque cuando se presentó, creo que fue en 1807, una cosa, o en 1804, creo que en 1904 se presentó, no tenían que volar los niños, y quien hacía de Peter Pan era una mujer, porque como era tan andrógino, y además había una lucecita que era campanita. Barrie tenía mucho miedo en ese momento, tenía miedo de que fuera un fracaso la obra. Y entonces había un momento, en esa época, las obras tenían la orquesta en el salón, ¿no? Formaba parte de la obra, como la ópera hoy, ¿no? Y había un momento en donde Peter Pan tenía que preguntarle a las personas si creían en las hadas, porque la historia que cuenta Peter Pan, lo que cuenta Peter Pan, es que las hadas no viven si pensamos en ellas. Que cuando los chicos dejan de pensar en ellas, las hadas se mueren. Que cada chico que nace tiene un hada que lo acompaña hasta que él deja de creer. Y que cuando deja de creer, el hada deja de existir. Entonces había un momento de la obra en el cual Peter Pan tenía que preguntar, ¿creen en las hadas? Y Barrie tenía tanto miedo de que fracase la obra que tenía mucho miedo de que nadie respondiera, ¿no? Porque las hadas ya no funcionan. Y entonces le había pedido a la gente de la orquesta que espere unos segundos y que si nadie respondía, la gente de la orquesta tenía que ser la que diga, sí, sí, creemos, ¿no? La cosa es que cuando estaba... él estaba, creo que la obra no me acuerdo si era que la obra se estrenó en una ciudad y el representante de Barrie estaba en otra ciudad, ¿no? Y en esa época vieron que era por telégrafo que se respondían. Entonces, del lado del telégrafo, en un lugar, estaba el representante esperando el resultado de la obra, ¿no? Y entonces cuando
Peter Pan dice, ¿creen en las hadas? Parece ser que el teatro casi se cae de tanta gente que empezó a gritar, sí, 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 creemos, ¿no? Y que fue muy emocionante y que cuando terminó la obra, Barry fue corriendo al telégrafo a mandarle a su representante, fue un éxito, y obvio que fue un éxito para todos, porque es una historia hermosa, que tiene ternura y que tiene un montón de condiciones, ¿no? Pero bueno, esa es, y había distintos títulos en el principio para la historia de Peter Pan, y quedó como Peter Pan, el niño que no quería crecer. En un principio, Barry había pensado Peter Pan y Wendy, pero tuvo miedo de que Wendy se llevara el protagonismo. También había pensado en niño que odiaba a las madres, pero la verdad que era muy negativo ese título. También había pensado, creo que el gran hombre blanco, porque así le decían los indios a Peter Pan. O sea, había pensado distintos títulos y al final su representante lo convenció de que el niño que no quería crecer. Fíjense que cuando nosotros hablamos de Peter Pan, hablamos de un niño que se queda fijo en un momento, ¿no? Que no quiere crecer, que decide que no va a crecer y que y que vive en el país del nunca jamás. Con lo cual, en realidad, nunca sabemos si Peter está vivo o está muerto, justamente por estar en ese otro mundo. Y aquí, cuando empieza la historia empieza primero con toda una situación que se da entre el padre de Wendy, entre la familia de Wendy, que se acuerdan que si en algún momento vieron alguna película o algo, hay un perro que es el que es la niñera, ¿no? Y el padre de Wendy que le hace una broma a la niñera, ¿no? Y al final decide que la perra va a quedarse afuera porque la perra no le gustó la broma y la ponen en penitencia por la infantilidad del padre, en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que la madre de Wendy ya estaba preocupada porque ella todos los días revisaba los sueños de sus hijos. Y había visto, mientras revisaba la noche, como si fueran cajones, cómo venían los sueños de los hijos, en algún momento había visto la palabra Peter y le había resultado conocida, ¿no? Y había visto como que resaltaba mucho la palabra Peter, ¿no? Y que hasta Wendy en algún momento le había dicho, no, Peter piensa lo mismo. Y ella dijo, ¿quién es Peter? No, Peter, nada. Y Wendy cambió de tema, ¿no? Pero ella empezó a estar como en alerta. Y esa noche los padres de Wendy tenían que salir. Y tenían bastante, y la mamá estaba bastante preocupada de dejar a los chicos solos porque veía que Peter estaba rondando. En algún momento, antes, había entrado Peter a la casa cuando los chicos estaban dormidos. Y la perra, esta que tenía, le había pisado la sombra. Entonces, Peter se escapó por la ventana, pero la sombra quedó y ellas la guardaron en un cajón. Entonces, hay una noche, que es cuando los padres están invitados a salir, que se enojan con la perra queda afuera, no se puede quedar cuidando, la perra está muy desesperada porque verdaderamente siente que hay peligro, la madre también, pero el padre impone esta condición de que la perra tiene que quedarse afuera y los chicos se tienen que quedar durmiendo solos. Entonces, cuando están durmiendo, viene Peter, abre la ventana y viene con campanita y empieza a buscar la sombra hasta que Campanita le dice, con tintineos, ¿no? Porque es así como habla el hada, ¿no? Le muestra que está en la cómoda. Entonces Peter abre la cómoda y saca todo de la cómoda y sin darse cuenta cierra un cajón y le encierra a Campanita dentro de uno de los cajones. Encuentra la sombra, se pone re contento, se la quiere poner y no puede. Y como no se la puede pegar, se pone a llorar. Se pone a llorar muy amargamente y es en ese momento en el que Peter estaba llorando, que acá tengo la imagen. Fíjense. A ver. Acá estaba. ¿Qué pasa acá? Bueno, no la vamos a poder. A ver acá. Acá está.
cuando Peter está llorando, se despierta Wendy y le dice, ¿qué haces, niño? Y él le dice, no puedo pegar mi sombra, no me la puedo poner. Y entonces ahí empieza todo un diálogo entre Peter y Wendy, en el que Peter le dice, ¿quién sos vos? Y Wendy le dice todo su nombre ordenado. Y le dice, ¿vos cuántos años tenés? Y Peter dice, creo que tengo muchos, pero no sé, porque en realidad me escapé de mi casa cuando supe que mis padres querían que yo me convirtiera en un hombre. Yo no quiero convertirme en un hombre, ¿no? Y está ahí acongojado porque no puede pegar la sombra. Y Wendy le dice, ay, estos varones, hay que coserla. Entonces se pone, ¿no?, en esa imagen que vemos, a coser la sombra y piensa Wendy, capaz la tendría que haber planchado antes. Pero a Peter no le importa que la sombra esté arrugada, ¿no? Y entonces cuando ya está la sombra, Peter empieza a saltar y a moverse por todos lados, ¿no? Y hay un momento entonces en donde Peter le dice que vino con Campanita, y le dice, ¿quién es Campanita? Y le dice, es una hada, y le cuenta toda esta historia. Y Wendy le dice, Campanita, ¿dónde está? Yo quiero conocer un hada. Y entonces Peter dice, no sé dónde quedó Campanita. En el medio de buscar la sombra me la olvidé. Debe haber quedado en algún lado. Y Wendy le dice, yo escucho un tintineo por ahí. ¿Será ese? Y entonces lo va buscando y encuentra que abre un cajón, Peter, y se encuentra con Campanita. Campanita ya, desde ese mismo momento, odia profundamente a Wendy. Porque Wendy es la que le puede sacar el cariño de Peter. Entonces, esto va a plantear desde el principio la enemistad entre Wendy y Campanita. Wendy le va a tirar de los pelos a Campanita, va a tratar de que los chicos del país del nunca jamás, cuando Wendy va volando hacia el país, Peter le va a ofrecer, o sea, Peter primero le va a contar a Wendy porque estaba en su casa, y estaba en su casa porque la mamá de Wendy contaba cuentos, y los chicos del país de nunca jamás no conocen los cuentos, dice Peter Pan, y dice, tu mamá estaba contando un cuento hermoso sobre una princesa que perdió un zapatito. Entonces Wendy le dice, y era muy triste, le dice, porque perdió el zapatito. Y entonces Wendy le dice, no, pero después el príncipe lo encuentra y se lo da a Peter. Y dice, bueno, y Peter ya se va a ir. Y Wendy le dice, ¿pero a dónde vas? Y dice, a contarles el final a los chicos. Y Wendy le dice, no, Peter, yo conozco muchos cuentos, porque no quiere que Peter se vaya. Y Peter le cuenta de qué se trata el país del nunca jamás, le explica que los chicos que se pierden, que se caen del cochecito, si las niñeras no los agarran porque están entretenidas, terminan estando en el jardín, en el país del nunca jamás, porque nadie los reclama. Y entonces Wendy le pregunta, ¿y hay chicos, chicas, qué hay? Y Peter le dice, no, hay solo varones, porque las chicas son demasiado inteligentes como para caerse del cochecito. Y entonces Wendy le dice, ay, Peter, gracias, qué lindo lo que decís, porque mis hermanos siempre dicen que soy todo, o sea, nunca valoran que yo sea inteligente. Y en un momento le dice, me gusta tanto lo que decís que te daría un beso. Y cuando le dice así, Peter se pone muy nervioso y le dice, y Wendy le dice, ¿sabés lo que es un beso? Y entonces Peter le responde, lo sabré cuando me lo des, porque en realidad no lo sabe. Y entonces Wendy siente que no lo puede tocar. Y fíjense que James Matthew Barrie había arreglado que durante la historia de la obra de teatro de Peter Pan, nadie podía tocar a Peter Pan. Peter Pan era intocable. Y entonces ella siente que no puede, que sería como demasiado invasivo darle un beso a Peter, algo percibe de eso. Y entonces agarra un dedal y le da un dedal y le dice, toma, este es un beso. Y entonces ahí Peter les enseña a volar, se despiertan los hermanos y los lleva al país del nunca jamás, donde va a ir empezando toda la historia. Pero mientras van volando, hay un momento en el que Campanita, que quiere hacer desaparecer a Wendy por todas las formas posibles,
les pide a los chicos del país de nunca jamás que vengan a tirar a Wendy y a sus hermanitos para que no lleguen al país de nunca jamás. Y así se va a armar desde siempre esta confrontación entre Campanita y Wendy por el amor de Peter. Wendy por ahí no se va a dar tanto cuenta. Wendy va a hacer su propio camino, que cuando, digamos, en algún momento lo vamos a ver, que es como un camino heroico, ¿no? El camino de Wendy. Pero Campanita siempre se va a quedar en ese lugar de tratar de ver cómo hacer para llamar la atención y para ser la elegida por Peter Pan, ¿no? Y entonces me parecía que de alguna manera, ¿no? Con fíjense, ¿no? En este cuadrito, que si nosotros lo viéramos como un cuadro al cuento de Peter Pan, esto es un rinconcito de toda la historia, y en ese rinconcito ya aparece el concurso de belleza, ¿no? Como aparecen todos, y como nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces que formamos parte de eso, que tratamos de responder a ciertas normas, ¿no? Que tienen que ver con la belleza, ¿no? Y que no nos damos cuenta que la belleza en realidad es otra cosa, que hay otro tipo de belleza, que no tiene que ser la belleza para el afuera, ¿no? Entonces, nada, pensé que de esta manera podíamos ir articulando el mito y podíamos ir viendo cómo el arquetipo todavía está vigente y cómo tenemos que pensarlo, dejar que se manifieste para poder analizarlo y para que no siga teniendo efectos sin que nos demos cuenta, porque si no pensamos en estos arquetipos, si no los hacemos conscientes, los seguimos actuando y los seguimos actuando en esta cosa, en esta falta de fraternidad femenina, ¿no? Y en esta cosa de competencia femenina por cosas que ni valen la pena, porque fíjense, ¿no? Para dar el cierre, Palas Atenea, Hera y Afrodita son diosas del Olimpo, potentes por sí mismas, como para necesitar que de pronto aparezca un pastor a decirles quién es la más bella. O sea, no hay nada más ridículo que eso. Y en esas ridiculeces caemos todas y no nos damos cuenta, ¿no? Y fíjense, ¿no? Esto trae a la vez también, nos perjudica a todos, ¿no? Perjudica a los varones, perjudica a las mujeres, perjudica a los binarios, perjudica a los no binarios, porque esta discordia que se genera por algo que ni vale la pena, ¿no? Hace que estemos en un nivel superficial, que no vayamos a cosas mucho más profundas que son las que verdaderamente nos unen y en donde podríamos tener colaboración, solidaridad, un montón de cosas, desde lo femenino, pero también con todos. Entonces, bueno, creo que ya dije todo lo que quería decir. No sé si hay preguntas, comentarios, si alguien quiere agregar algo.